Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un increíble día, que estés teniendo una increíble semana. No sé cuándo estés viendo este programa, pero si no es el día que sale, pues que tu día esté siendo maravilloso. El día de hoy voy a hablar sobre por qué repetimos patrones. El otro día una persona me mandaba un mensaje y me decía, oye Samadhi, es que quiero entender por qué a veces, aunque me doy cuenta que estar en cierto tipo de relaciones, en, en ciertos tipos de espacios, viviendo ciertas experiencias, ¿por qué a pesar de que creo que suelto eso, hay una parte de mí que vuelve a repetir la historia, ¿no? Me lo ponía como mucho en el enfoque de relación de pareja, ¿no? Me decía, por ejemplo, me doy cuenta que termino una relación y después, en algún tiempo, comienzo otra y algo se vuelve a repetir. Algo que yo viví en esa relación, algo que yo experimenté en esa relación, poco a poco esta otra relación comienza a volverse igual. Me decía esta persona, ¿no? Es como mirar que sí, elegí a otra persona, es otro cascarón, es otro ser humano, es otro rostro, otro cuerpo, pero al final la historia parece ser la misma, al final hay algo de la historia que se parece. Y yo le decía, bueno, es que muchas veces el patrón se repite porque hay situaciones o hay estructuras que uno trae cargando desde el proceso aprendido. Nosotros a veces cuando no tenemos esta esencia propia, a veces cuando no identificamos qué es lo aprendido, qué fue lo que me enseñaron en mi infancia y qué es lo que hoy yo estoy tomando como experiencia nueva para mí, como experiencia presente para mí. Cuando no identificamos esos dos puntos, nos es muy fácil y nos es muy cómodo irnos por lo conocido. Y lo conocido siempre, ¿qué va a ser? Lo que nos enseñaron. Lo que en algún momento nos dijeron, esto te va a funcionar, esto te va a permitir ser feliz, esto te va a ayudar a crecer, con esto vas a ser exitoso. Y es que cuando uno es pequeño, cuando uno tiene este núcleo familiar, pues ahí nacen todas tus creencias, nacen todas tus imágenes y entonces vas aprendiendo formas, ya sea porque son enseñadas por tu entorno o ya sea porque tú observaste que a tu entorno en algún momento le funcionó y entonces tú las repites como patrones en tu vida. Tú dices, bueno, si esto le funcionó a mamá, entonces yo lo voy a repetir porque significa que también me va a funcionar a mí. Incluso aquellos procesos que pueden ser dolorosos, que pueden ser caóticos, uno tiene la tendencia a repetirlos. Y no es porque uno diga, yo me quiero lastimar, como vi que en algún momento mamá se lastimó. Yo me quiero lastimar, como vi que en algún momento papá se lastimó. No es como que el inconsciente o el ser humano sea tampoco capaz de mirar que se va a ir a meter a un hueco donde seguramente lo van a lastimar, sino que hay ciertos procesos que como son aprendidos, el inconsciente lo toma como para saber si realmente es funcional o no, tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. Y entonces, de alguna manera, al ser procesos aprendidos, pues volvemos a repetir esas situaciones, volvemos a repetir esas experiencias. Sabemos que en nuestra infancia a lo mejor mamá generó una acción que desde su punto de vista pues tal vez le funcionó o tal vez la llevó a un proceso de avance, pero también me doy cuenta que en ese proceso mamá se lastimó, a mamá le dolió y entonces una crece, la persona crece y dice, pues yo, esta es la forma que aprendí de resolver las cosas, no porque sea la única forma de aprender a resolverlo, sino que es la única forma que aprendí porque fue la que me enseñaron. Entonces, claro, el inconsciente por medio automático dice, me voy a tomar de lo primero que sí tengo como enseñanza. ¿Resultado? Repetir patrones, repetir historias. A veces muchas personas se preguntan por qué se repiten situaciones o historias generación tras generación.
Por eso, porque hay una parte que está muy metida en la mente, que entonces como lo aprendí y me lo enseñaron, tengo que vivirlo. Y ese es el gran conflicto del ser humano, que entonces dice, tengo que experimentarlo y entonces me termino metiendo en la misma película, en la misma historia, en vez de decir, ok, esto fue lo que me enseñaron. A lo mejor ya lo experimentaste una vez porque sí o sí tenías que experimentarlo, porque sí o sí estaba dentro de tu libro de instrucciones. Esto lo tienes que vivir porque esta es la forma que te enseñaron a resolver. Pero cuando lo vives, cuando lo haces consciente que estás eligiendo vivirlo de esa manera, tienes una posibilidad de decir, ok, esto viene en mi manual de instrucciones. A mí esto me enseñaron en algún momento de mi vida. Me enseñaron que esta era la manera de responder. Pero yo, ¿cuál es la otra manera que sí podría responder ante esta situación? ¿Qué herramientas tienes para responder diferente? ¿Por qué tendrías que hacerlo de la misma manera? ¿Y cómo podrías hacerlo de una forma distinta a lo aprendido? Que eso es lo que a veces uno no se toma el tiempo de hacer. O sea, realmente pocas veces el ser humano se toma el espacio de parar, respirar, mirar todo lo que está viviendo, mirar toda la experiencia y decir, ¿cómo puedo generar una elección que sea más sana para mí? ¿Cómo puedo generar una elección que sea menos dolorosa para mí? Obviamente va a venir la mente, va a venir el inconsciente que te va a decir, oye, acuérdate que te dijeron que esa también era una forma. Esa vocecita interna que dice, si en tu familia te enseñaron que esta era la forma de resolverlo, ¿por qué no lo haces igual? Es voltear a ver esa vocecita y decirle, sí, pero a mi familia esa forma le lastimó, o a mi familia esa forma lo alejó de lo que amaba, o a mi familia esa forma no lo llevó a un proceso de evolución. Y hoy tú tienes oportunidad de generar algo distinto. Obviamente primero tienes que mirar qué tan consciente eres de la situación que estás viviendo. Porque a veces cuando nos movemos con ese manual de instrucciones, con esa estructura ya formada, cuando nos movemos desde lo que nos dijeron que teníamos que ser, lo primero que hacemos es someter nuestros anhelos, someter eso que dice internamente y por qué no lo haces diferente. ¿Y por qué no actúas distinto a lo que viste en casa? ¿Por qué no actúas distinto a lo que te dijeron que tenías que ser? Y claro, lo primero que aparece es esta voz que viene desde una parte muy oscura que dice, es que si lo haces diferente, te van a dejar de aceptar, te van a dejar de reconocer, vas a dejar de pertenecer a un núcleo porque lo vas a hacer distinto a lo que todos los demás lo han hecho. Pero es que hoy eres consciente que esa forma no funciona. Y entonces es atravesar y romper esa resistencia, poder decir, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando. Y ok, acepto que en algún momento le funcionó a alguien de mi familia. Acepto que en algún momento le funcionó a alguien cercano a mí. Pero hoy ya lo viví, ya lo experimenté y soy consciente y acepto que hoy no me está siendo funcional a mí. Que hoy todo lo contrario, en vez de llevarme a lo que me gustaría, me aleja de lo que realmente me gustaría lograr en mi vida. Me aleja de lo que realmente quiero. Y eso no quiere decir que la experiencia no sea funcional para todos. Puede que para otras personas responder de esa manera les sea sumamente funcional. Pero no quiere decir que lo que le es funcional al otro, a fuerza, tenga que serte funcional a ti. El conflicto es ese, que a veces creemos que como a mí me funcionó, entonces le tiene que funcionar a otra persona. O como a mi padre, o a mi madre, o a mi tío, o a mi hermano, o a mi hermana le funcionó, entonces también tendría que funcionarme a mí. Pero no tiene que ser así, porque cada uno tiene una experiencia diferente, tiene una estructura diferente, tiene una forma de vivir, de canalizar, de enfrentar las situaciones. Cada uno tiene un carácter, tiene una sensibilidad, tiene una emoción diferente. Cada uno es un ser humano diferente. Aunque
hayamos crecido en el mismo hogar, en la misma sociedad, en el mismo país. Eso no nos lleva a pensar de la misma manera, pero nos cuesta mucho trabajo creer que este ser humano que a lo mejor creció tan cerca de mí, piensa tan diferente a mí. Y así, con personas que están en mi entorno, digo, pues yo pienso así, entonces el otro también tendría que pensar de la misma forma. Y no. Y eso es lo primero que tenemos que romper, o sea, poder decir sí. Esto me dijeron que tenía que ser, esta es la forma en la que me dijeron que tenía que responder, pero porque a ellos les funcionó. Pero si yo hoy dejo de someter mi parte auténtica, si yo hoy dejo de someter lo que a mí realmente me está pasando, lo que realmente yo estoy viviendo, y me doy un espacio para realmente poder escucharme a mí, existen muchas oportunidades y muchas posibilidades de poder decir, hoy lo quiero hacer diferente. Hoy me siento con la capacidad de tomar un camino distinto al que todos en mi familia, o al que todos en mi entorno, o al que todos en mi sociedad me contaron que tenía que tomar. Y no porque este camino sea no funcional, pero hoy comprendo que a lo mejor lo que le fue funcional a ellos, hoy que yo lo experimento, me doy cuenta que no está siendo funcional para mí. Y entonces tengo que hacerme preguntas como, ok, ¿esto que estoy viviendo me gusta? Tal vez no. ¿Esto que estoy viviendo es justo? Tal vez no es justo. Tal vez no me siento bien con lo que estoy viviendo. Tal vez esta experiencia me está sobrepasando. Pero tengo que mirar que aunque hay respuestas negativas o dolorosas en estas preguntas, es lo que estoy viviendo, es lo que sí está pasando. Y entonces no me puedo resistir o negar a mirarlo. Porque el negar a mirarlo, el resistirme a mirarlo, lo único que va a hacer es que la situación en mi vida persista y yo no logre trascenderla, yo no logre sanarla, yo no logre hacerlo diferente. Y entonces me va a llevar ¿a qué? A repetirlo cuantas veces sea posible, hasta que yo un día pare y diga, ok, esto es lo que estoy viviendo, pero ya no quiero seguir viviéndolo. Y la elección de ya no vivirlo es completamente mía. Las herramientas para ya no vivirlo las tengo yo. No puedo culpar a alguien que un día llegó y me dijo, este es el camino. Porque me lo dijo porque creía que ese era el camino. No por quererme dañar, no por quererme lastimar, sino porque a esa persona ese camino le había sido funcional. Pero yo tengo que voltearme a mirar a mí y decir, ok, respeto que ese camino te haya sido funcional, pero ¿qué crees? Para mí, hoy no lo es. Y entonces tomo las herramientas de todo lo que miro, tomo las herramientas de todo lo que siento, tomo las herramientas aprendidas más allá de lo que me dijeron que tenía que ser, lo que he aprendido en el proceso de vida, lo que he aprendido si llevas un proceso terapéutico, en el proceso terapéutico, lo que he aprendido en un libro, en una película, en lo que sea que has escuchado. Tomas eso que sí te ha aportado a tu vida y entonces dices, ¿sabes? Hoy miro el camino que me das, pero creo y me creo con la capacidad de crear un camino mejor, de crear algo que viene a partir de mí y puede que tome un poco de las enseñanzas que tú me has dado, pero eso no significa que mi camino tenga que parecerse al tuyo, que mi camino sea mejor o peor que el tuyo, sino mi camino simplemente es, y es porque hoy es funcional para mí, porque hoy me lleva a un proceso de crecimiento para mí, porque hoy me doy la oportunidad de experimentar algo completamente nuevo. Pero primero tienes que enfrentar la situación, primero tienes que decir, ok, puede que me duela, puede que no esté de acuerdo, puede que no entienda todo lo que está pasando, pero tengo que mirar que hoy esa es la realidad, que hoy eso es lo que estoy viviendo y que hoy eso es lo que tengo que confrontar, hoy eso es lo que tengo que dejar de rechazarlo, de resistirme a mirarlo, para que entonces me dé la capacidad de trascenderlo y que deje de persistir en mi vida. Aceptar que hoy esto es lo que estoy viviendo, aceptar que las elecciones que tomé, los procesos que viví, hoy me llevaron a vivir esto, pero que también esté en mí poder hacerlo diferente, que también esté en mí hoy poder cambiar las piezas, tomar ciertas cosas que me sirven, filtrarlo y decir esto me sirve, esto no me sirve,
y poder crear un camino diferente. Ya no crear el camino desde lo que las personas en algún momento, o mi infancia en algún momento me dijo, esto es lo que tienes que ser. Hoy ya no someter lo que realmente a ti te gustaría elegir ser. A ti es lo que te gustaría tomar como decisión. Ya no someter tus decisiones, ya no someter tu autenticidad, ya no someter tu esencia, sino hoy permitirte ser, elegir y vivir eso que quieres vivir, como quieres vivirlo, siempre y cuando en el proceso no dañes a tu entorno, no te dañes a ti, y que sea en pro a un crecimiento, en pro a un desarrollo, en pro a una evolución, porque eso que logres crear en ti, te puedo asegurar que lo vas a poder expandir a todo tu entorno, y esa luz que puedes conectar contigo también la vas a poder expandir a todo tu entorno. Entonces, espero hoy este programa te dé una posibilidad de poder darte cuenta que sí, tal vez hubo una infancia que te enseñó, hubo personas que te enseñaron, pero que eso no siempre significa que tienes que repetir historias, que tienes que repetir patrones, que hoy tienes la capacidad de hacerlo completamente diferente para ti y cambiar la historia de donde se quedó, hacerlo algo mucho mejor, porque hoy tienes más herramientas, porque hoy tienes la capacidad de mirarte más a ti, porque hoy tienes la capacidad de hacerlo diferente, porque hoy tienes la capacidad de evolucionar esa historia que a lo mejor se ha repetido por años, pero que hoy no tiene por qué seguirse repitiendo. Que tengas un increíble día y nos vemos la próxima semana. Bye.